Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y en tu nombre hemos echado demonios. ¿No hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Palabra del Señor. Jesús nos previene la actitud que no solo existe en el catolicismo, sino en los protestantes, evangelistas, hinduistas, musulmanes. Es la tendencia a decir Señor, Señor, ¿no? Es decir, a tomar una postura, a exclamar, a decir palabras que nos muestren como religiosos, pero no a vivirla. Esto es un defecto propio de la naturaleza religiosa del ser humano. Y llega a desconocer inclusive a los que profetizan, echan demonios, hacen milagros. Es decir, a gente que está aparentemente muy cerca de él. Él dice que hay que construir sobre la roca, es decir, hay que vivir todo lo que nos ha dejado en estas semanas, el Sermón de la Montaña, ¿no? Que es como el resumen del Evangelio. Si lo hacemos, ningún viento, ninguna lluvia, ningún huracán, ningún ataque podrán, aún violentos, lo derribarán. Debemos construir primero sobre la humildad, bienaventurados los humildes, que dice Santa Teresa es la verdad. Y San Agustín dice que contra más profundo construyamos, más alto será el edificio que levantaremos. La humildad es saber que de corazón lo limitado, lo defectuoso, lo necesitado, eh, lo pecador que hemos sido, necesitados absolutamente de Dios, así es como somos. Vivir la paciencia, vivir la compasión, el servicio, el dar la otra mejilla, el hacer a otros los que queramos que nos hagan, como decíamos hace poquito, el confiar absolutamente en Dios. Todas estas virtudes y principios y otros rezados, tratados de vivir una y otra vez, sinceramente, quizá muchas veces con dificultad, en ese camino van haciendo huella, hábito en nuestro corazón, con la oración en María, en Jesús, en el Espíritu Santo, que nos da la gracia para poder hacerlo, ¿no? Esa orar, ese tratar estos principios van construyendo día a día esa roca fuerte en nuestro ser, en nuestro corazón, que no conmoverá nada. Nos hará vivir mejor, dado esa paciencia, dado esa oración, dada esa comprensión, dado ese servicio, mejor con el otro. Viviremos mucho mejor. Pero también nos hace vivir el gozo interior de Dios, en Dios, en esa oración, en esa humildad. Y aunque hayan ataques, eh, podremos mantenernos firmes. Y aunque nos abrumen muchas veces estos ataques y nos hieran, estaremos siempre firmes en la roca. La santidad, dice San Juan Pablo II, es la alegría de hacer la voluntad de Dios. Antes se decía hacer la voluntad de Dios. San Juan Pablo II le adhiere la alegría de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, vivimos en esa alegría del Señor, caminando ese camino del Señor, ¿no? Y en la medida en que recemos, caminemos, construyamos sobre esa roca, podremos afianzarnos totalmente.
en Dios, en María, en Jesús, en el Espíritu Santo. Que María Santísima, aquella que fue la discípula. ¿Quiénes son? Mi madre, mis hermanos. Aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Aquella discípula que cumplía la voluntad de Dios. Rumiaba esas palabras de Jesús en el corazón y las cumplía plenamente. Que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de vivir, orar, pedir esa gracia, vivir, tratar de vivir día a día. Nos tropezaremos, nos confundiremos, no entenderemos bien por dónde es, lo iremos aclarando en la meditación, en el diálogo con el Señor. Iremos trabajando esa huella, encontrando ese camino. Dios dará la gracia si sinceramente se lo pedimos, especialmente de manos de María. Y vamos construyendo día a día esa roca firme, ¿no? Que fundamentalmente cimentado en esa necesidad de Dios, en esa humildad, en ese sabernos tan necesitados, es muy posible que podamos construir un edificio grande, muy cimentado sobre esa roca y aferrados a Dios, a María, a Jesús. Ningún viento, ningún huracán, ningún terremoto, ninguna conmoción grande podrá mover ese cimiento porque está fundamentalmente cimentado en la verdad y cimentado en el Señor. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.